Es una enorme satisfacción tenerles toda la mañana con nosotros para que puedan apreciar el trabajo periodístico por el que estamos trabajando permanentemente con la mayor de las responsabilidades para hacer un análisis objetivo y coherente de los grandes temas nacionales. Esta mañana está con nosotros el coronel Galo Monteverde, quien ha sido involucrado en el famoso juicio de entre muchos que ha seguido el gobierno en contra de activistas, dirigentes y líderes sociales en este país. El coronel Galo Monteverde está involucrado en el tema de la supuesta toma por la fuerza del canal del Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias. Además, el coronel Galo Monteverde es un prestigioso analista en temas militares. Muchísimas gracias, coronel, por venir esta mañana. Y vamos a comenzar por lo segundo que planteé, ¿no? Usted, en su calidad de militar en servicio pasivo, quisiera preguntarle a usted cómo ha visto decurrir esta situación a partir de que el alto mando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas compareció a esta audiencia fallida. Además, no se suspendió la audiencia, no se sabe cuándo van a retomar la audiencia, cuando dijeron los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas: aquí estamos para defender la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y entonces todo el mundo echó en pánico, tanto los jueces, el fiscal, y no sabemos cuándo van a reinstalar esta audiencia. ¿Qué piensa usted de esta situación, coronel? ¿Cómo miró usted el tema? Vicente, buenos días y gracias por esta oportunidad que nos brinda. Yo siempre digo, pues, esta es la tribuna donde nos permiten realmente expresar nuestras ideas, y ya quedan pocas. Y por eso mi felicitación y un saludo también a su audiencia, y muchas gracias. Mire, nosotros cuando estamos en servicio activo solemos utilizar un uniforme. Y si la institución realmente se ve afectada, vamos pues con nuestro uniforme, que viene a constituirse como nuestra piel. Sí, voy a parafrasear como cuando hablamos de la selección nacional, ¿no es cierto?, nuestra camiseta, así resulta nuestro uniforme. Claro. Entonces, donde nos inviten o creamos que tenemos el derecho de hacerlo como ciudadanos ecuatorianos, tenemos que hacerlo. En este caso se estaba afectando el buen nombre de la institución. Se habla como esta primera jueza que inició el proceso nos hablaba de que la institución militar es una institución terrorista. Por favor, mira, sus palabras, no tiene una idea esta señora de lo que estaba expresándose. Entonces, la presencia de los militares, simplemente, como yo y cualquiera, se trata de mi institución, tendré que asistir, por lo menos hacer presencia de lo que se dice sobre mi institución, para en su momento yo poder dar las aclaraciones o explicaciones que sea el caso. De manera que para mí personalmente no me resulta extraño. Es más, constitucionalmente el presidente ha emitido una serie de expresiones, yo diría, inconsistentes. Porque la nueva Constitución ya no habla que el comandante en jefe de la institución. A propósito de eso, ¿usted cree que el presidente de la República ha dicho que le ha llamado la atención que el alto mando haya comparecido? El ministro de Defensa no se ha pronunciado mayormente, porque el abogado de los ex integrantes de Alfaro Vive Carajo le ha pedido al ministro, no al ministro, sino al alto mando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, le ha sugerido, le ha dicho que le explique por qué estuvo el alto mando ahí. Y obviamente el alto mando le ha contestado que eso debe responder el ministro de la Defensa Nacional, el arquitecto Cordero. Pero mutis en el foro todavía no se dice nada. ¿Usted cree que se rompió el principio de autoridad ahí? ¿Existe en este caso esto o no? No. Yo por lo menos no lo veo en ningún caso. Porque ya le digo, si la institución se ve afectada, es justamente, esa es la función que tenemos los militares. Si lo único que queda de rescatable en la institución, porque realmente este populista ha acabado con la institucionalidad del país. Es decir, el alto mando está allí para dar un mensaje, dice: nuestros compañeros cumplieron con su deber y ahora los quieren meter a la cárcel. Es que es fundamental. Yo creo que eso es el tema, ¿no? Básicamente es y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas se llama Rafael Correa Delgado. ¿Cuándo? ¿En dónde? Bueno, eso es lo que siempre se eso dice constitucionalmente, ¿no? Ya no dice la Constitución eso. Revise, ¿Y usted, en ninguna parte no lo encuentra, por favor. ¿Y usted considera de que el alto mando le debió haber pedido, como decimos los ecuatorianos, permiso al presidente de la República, a Rafael Correa, o al ministro de Defensa? Vamos a poner un ejemplo sencillo así. Si el nombre de su hogar se ve afectado, ¿usted sería el indiferente? Creo que no. Actuamos de Hay que asumir un facto, reto, ¿no es cierto? Claro. Y así lo han hecho.
es gente que todavía tiene valores. Esa es la diferencia. Porque lo que llama la atención en medio de todo es de que eventualmente si se rompió este principio de autoridad en un momento determinado, que no estoy señalando yo, digo supuestamente, eventualmente, ¿por qué el presidente de la República entonces no les ha cortado la cabeza y no les ha pedido la renuncia al alto mando? Mire, ¿Qué hay detrás de todo el eso? militar puede correr esos riesgos. Ya, porque inclusive las instancias o las jerarquías de dirigir una institución, en cierto modo ya son políticas en el buen sentido, no politiqueras, ¿no es cierto? Claro. Y si por la defensa de la institución ese es el costo, pues bienvenido. Es decir, ellos asumieron ¿No es ese cierto? reto y esa responsabilidad. Por favor. ¿Y por qué cree que el presidente de la República no les dice ustedes se tienen que ir a su casa? Porque él se da cuenta, no lo maneja institucionalmente, ni con el respeto que debería manejar la institución, porque él lo que trata es de destruir esa institución. Y quizá encontró este momento el medio adecuado para, una vez más, menospreciar a la institución y rebajar su prestigio. Pero eso no va a lograr, porque ventajosamente en el Ecuador somos bien formados los militares, no es del caso de ¿Usted Venezuela. cree que el presidente de la República tiene recelo de una reacción de Fuerzas Armadas ecuatorianas en este momento crucial de la vida de nuestro país, Bueno, en donde las tenemos fuerzas- una crisis económica y política? Las Fuerzas Armadas se deben a la nación, se deben a la República. Si es cierto que hay una dependencia del Ejecutivo, eso no quiere decir que realmente las Fuerzas Armadas se deban a un proyecto político. Jamás. No se deben a ningún proyecto político las Fuerzas Armadas. Ese ha sido, en cierto modo, diríamos, la intención de este gobierno. ¿No? Como lo han hecho en Venezuela, que obedece a un modelo cubano, un Valdés, un general Valdés de los milicias, porque no es de Bueno, Fuerzas ahí casi ya Armadas, no hay Fuerzas Armadas, sino Claro, las milicias milicias, cubanas, ¿no? definitivamente. Que se han insertado en el ejército Con el modelo cubano, venezolano. ¿no es cierto? Con el cubano. ¿Usted cree que existe el resquemor, vuelvo a insistir, del presidente de la República, que hay una reacción de facto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? No quiero asegurar, pero a lo mejor eso él está sintiendo. Estamos comentando, ¿no? Claro. Y dicen que hay Pero a lo democracia en este mejor país. él está sintiendo Sí. eso. Sí. Es posible. ¿Cree que esto nos ha dejado en evidencia a los ecuatorianos la debilidad de la administración Correa? Vea, definitivamente este gobierno populista, autocrático, totalitario, creo que ya cumplió su ciclo. Está en la curva descendente, cuando hablamos de curvas de Gauss, ¿no es cierto? Ya está en la curva descendente. Es más, yo no lo puedo llamar modelo, ni modelo político ni económico. Pero un proyecto ¿No político, es cierto? sí. Bueno, un proyecto político, porque el populista toma de todo lo que le puede en su momento determinado utilizarlo, y lastimosamente, y es duro decirlo, pero esa es la gran realidad, tenemos un país que adolece de un nivel de educación y cultura, un nivel donde pueda discernir y decir, bueno, ¿hasta cuándo soportamos esto? Ahora, es evidente el desgaste político, tal vez por eso el presidente de la República en un momento dado dice, ok, más allá de cualquier aspiración personal, aunque le ha dicho a Evo Morales que él no va a ser candidato, no voy a la reelección. Ahora ya no hablan de reelección, dicen de postulación. Sea cual sea el escenario, yo creo que confluyen estos dos elementos, ¿no? El tema de hasta dónde tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, segundo, hasta dónde tiene lo más importante, este acervo de apoyo del pueblo ecuatoriano para ganar una nueva elección. ¿En qué condiciones cree usted que está políticamente el presidente de la República en este momento? Definitivamente disminuido, pues. Mire, lastimosamente, el presidente, un populista, actuaba en función de los recursos que le daba el petróleo, Entonces, muchos de los cuales habrá que investigar. Son casi 300.000 millones lo que ha manejado de dinero. Esto merece una auditoría muy... Entonces usted dice, ¿dónde está la plata? Por favor, Claro. son más de Pero 300.000 millones. Entonces, eso tiene él, ¿no es cierto? Debería. Porque cuando las personas somos transparentes, acostumbramos eso. Vengan acá todas las auditorías y háganme mi auditoría porque quiero quedar con mi conciencia tranquila. Pero eso no se ha observado. Y a propósito de esto, en las enmiendas del Contralor de la Nación, Carlos Pólida, ha dicho, ¿no?, que se quiere restar competencia de control a la gestión gubernamental, precisamente a la Contraloría General del Estado. Yo de Contralor, ¿Qué evidencia esto? yo me hubiera ido a la casa. Oiga. Realmente
ni fu ni fa, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? El hombre no puede mostrar siquiera una auditoría que realmente merezca y diga, vea, pero cuando se tiene valores y principios se actúa de esa manera, por favor. En todo caso, resulta preocupante que el Contralor General del Estado diga que se quiere reformar la Constitución para quitarle la posibilidad de que la Contraloría cuide el manejo de los fondos públicos y la gestión y la ¿Sabe que se me eficiencia viene? también. Él debe estar feliz, riéndose, dice, ahora ya tengo una justificación para decirles, miren, me quitaron mi potestad. No se trata de que yo le defienda al Contralor, pero el Contralor ha ido ahí a la Asamblea Nacional y ha dicho que no está de acuerdo con esto, ¿no? Al menos eso se dice. La pregunta de cajón, como decimos los periodistas, ¿existe o no malestar en las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Mire, no le podría llamar malestar, pero nosotros tenemos nuestras planas mayores, nuestros estados mayores, y hacemos análisis de la realidad nacional, de lo que le pasa al país. Y son diferentes políticos, sociales, económicos, militares, y realmente deben haberse generado en esos estudios ya muchas debilidades y muchas vulnerabilidades de este gobierno. Que nosotros estamos todo el tiempo en análisis. Y es muy posible que las Fuerzas Armadas ya tengan el diagnóstico. Es más, alguna parte de este diagnóstico en cuanto a narcotráfico ya lo lanzaron hace algún tiempo y realmente no se equivocaron. Porque el país está inmerso. Usted le escucha a Huerta, estamos en una democracia narcocrática, ni sé cómo le llamó, no sé. Claro, una narcodemocracia. Una narcodemocracia, exactamente. Francisco Huerta Montalvo ¿No? dijo esto, ¿no? Y no está alejado de la verdad, porque realmente eso es lo que está pasando. Es decir, desgraciadamente él mencionaba que vamos por el camino de México, ¿no? No sé si sea una exageración, pero la realidad es eso. Y hablando del tema del juicio que fue instaurado en contra de ustedes, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sabemos que ya ha prescrito la acción mediante la cual querían meterles a la cárcel a ustedes. ¿Cuál es la explicación que debe saber la gente respecto de este proceso? Bien, Vicente. Mire, el 31 de agosto de este año empezamos la fase de casación en la Corte Nacional de Justicia. Y hubo que, en su momento determinado, yo le nombré al doctor Luis Hernández Piedra, entonces pedí que hasta que él tome conocimiento técnico de mi caso, entonces pedimos que se les dé unos días. Y así procedió la Corte Nacional. Posteriormente fue desarrollándose el proceso de casación y vimos que este juez, ponente en nuestro caso, el doctor Miguel Jurado Favara, también participó, era parte de la sala penal que le juzgó a Fidel Araujo. Le recusamos y hemos hecho ese estudio y le hemos facilitado al colegio de abogados. No tanto tal la razón. Y este señor, cara dura, se quedó ahí, sigue de juez ponente. A pesar de la recusación. ¿No? A pesar de la recusación. Después no cumplieron un requisito todos de entregarnos un proceso de los 9 días, les recusamos a los 3. Claro que también aquí consta otro de los premiados por este gobierno. El doctor Luis Enríquez, que ventajosamente se excusó en su momento, fue fiscal cuando el doctor Hernández... ¿Por qué dice ventajosamente? No, porque sabían que lo íbamos a recusar también. Pues o sea, ustedes fiscal. Ya identifican a determinados jueces que se han puesto tenemos. Quizás una camiseta política. ¿Usted cree que a eso se ha llegado? Vea, no es que lo digo yo. Todo el país sabe. Y es más, muy frontal ha sido el presidente de la República. ¿Que vamos a meter en la Corte? ¡Claro que las vamos a meter! Y como para ratificar aquello, eso fue con motivo de la inseguridad del país, ¿no es cierto? Y después, ¿qué dijo, pues? El presidente es, ¿no es cierto? Es presidente de la función ejecutiva, legislativa, judicial. Entonces ya no se declaró solo dueño de la justicia, se declaró dueño del país. Por favor, entonces. ¿Y quién está manejando, pues, el Consejo de la Judicatura? Su exministro y secretario particular, y todos, ahí hay un grupo de Alianza País, ¿no es cierto? Los jueces, por favor, todos en un momento los utilizaron para determinados juicios, a fin de darle la razón al cacique, ¿no es cierto?, al Kaiser. Y entonces todos son premiados, inclusive el mismo doctor Garzón, que vino de España, dijo, vea,
le regalaron a esta persona 10 puntos, 8 puntos, 5 puntos. Él lo dijo. A pesar que le pagaron, ¿no? ¿No? A pesar de que el Consejo de la Claro, Judicatura es que le ellos pagó a querían Garzón. que les den un Es decir, informe inclinado, ¿no? ¿usted considera de que ya a este momento estar haciendo análisis y conjeturas de que eventualmente la justicia sería politizada, ya existen evidencias de que esto ha ocurrido, que hablando del respeto a la independencia de los poderes del Estado, esto no existe? Es decir, tenemos que enarbolar la bandera, dirían muchos ecuatorianos, de la independencia del Poder Jurisdiccional. De hecho, usted a lo largo del proceso confió en la justicia ecuatoriana. Nunca. Mire, yo soy justamente uno en este proceso de EcuaTV, o Ecuador TV, bueno, ahora es Canal 7, canal del Estado, hablemos con propiedad, canal del gobierno, ¿no es cierto? Como es del 10, del 3, no son del Estado, porque ahí solamente sirve para hacer la propaganda del gobierno, no para los ciudadanos libres que queremos expresarnos. Al menos de oposición ni siquiera nos toman en cuenta ahí, ¿no es cierto? Entonces, de manera pretender que aquí realmente hay justicia, por favor, es una ironía. Aquí se cumplen disposiciones políticas, no disposiciones jurídicas. Y en nuestro caso es eso, le estaba diciendo que a mí mismo se me llama audiencia, lo normal es hasta los 90 días, y a mí se me citó a los 92 días, pisotearon el debido proceso. Y ya vino Luis Pázara, que estuvo en contacto con nosotros, lo ha dicho, Human Rights lo ha dicho. Por favor, claro, todo el mundo. Y frente a esto, la evidencia es de que ya prescribió la acción de ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver. Y le pregunto esto más allá de que yo soy abogado, yo sé lo que ocurre, pero la gente tiene que saber. Yo quiero decirle que prescribió la acción y los jueces han prevaricado. Ya. Prevaricado. ¿Qué es lo y que le hicieron? explico en la siguiente. El juicio nuestro, o el proceso jurídico, se inició con el mayor Marín el 16 de noviembre del 2010. Ya. Al 16 de noviembre de 2015 han transcurrido 5 años. Ya. Bien. Inicialmente nos sancionaron con la pena de sabotaje y terrorismo del artículo 158 del Código que feneció. Ya. Finalmente, después de habernos acosado, y hasta este momento mismo todavía sigue apareciendo del juicio por sabotaje y terrorismo, decidieron tomar el artículo del nuevo Código Orgánico Integral Penal, el artículo 346. ¿Qué dice el artículo 346? Dice paralización de un servicio público. Cuando jamás lo hubo, ¿eh? Tomemos en cuenta. Esto es tan claro porque el señor Arrosemena, que era en ese entonces gerente del canal del Estado y representante legal del canal, finalmente él dice, gracias a Dios, 2 veces, yo le tengo aquí, gracias a Dios jamás interrumpió la señal. Eso dijo él. Sin embargo, nos acusa con un artículo paralización de un servicio público. Que nunca ocurrió. Nunca ocurrió porque ustedes saben más que nosotros. Yo aprendí cuando un perito lo dijo, que lo que hay es, ustedes cuando pasan de un canal a otro canal han sabido llamar desenganche. Yo no he sabido ese término, pero lo escuché al perito que participó en el Tribunal de Garantías Penales. Dice, lo único que pasó, el mismo perito se desenganchó del canal del Estado, del 7 al canal 2. Y en este momento yo le vuelvo a preguntar a usted, si ya prescribió la acción, entonces, ¿en qué escenario estamos de este rato? Aquí yo voy a conversar con mi abogado, porque yo soy de los que me gusta dar la cara y enfrentar, siempre estoy con la ley, soy un hombre de principios y realmente yo pretendo, voy a conversar con mi abogado, yo pretendo enjuiciarles a estos jueces, porque realmente han mire la sanción, pero es para reírse, por Dios, es para reírse. El proceso se inició el 16 con el mayor Marín, 16 de noviembre del 2010. Y de repente la excusa en la sentencia es que conmigo se inició el proceso el 12 de marzo. Si yo soy parte de esto, pues estoy vinculado a ese proceso. ¿Cómo pueden realmente hablar así? ¡Un juez! ¡Por Dios! Estos deben mandarles a la escuela. Porque realmente un juez que diga estas barbaridades, oiga, realmente uno no entiende, ¿no? Es decir, la inseguridad jurídica que vivimos los ecuatorianos una vez que escuchamos esta declaración del coronel Galo Monteverde realmente es alarmante.
y yo creo que a confesión de parte, como decimos los abogados, relevo de prueba. La inseguridad, la falta de credibilidad, la falta de independencia de los poderes del Estado. ¿Hasta qué punto un ciudadano puede confiar en las decisiones de los tribunales ecuatorianos? Bueno, yo creo que usted lo ha respondido de manera fehaciente. Vamos a hacerle el seguimiento muy de cerca a este caso, porque obviamente, como dice usted, incluso han cometido el delito de prevaricato. Y esto no puede seguir ocurriendo. Creo que los medios de comunicación, más allá del miedo, del temor de ser sancionados, tenemos que presentar los hechos, las pruebas y la evidencia sin favor ni temor. Muchísimas gracias, coronel, por haber venido esta mañana. Gracias a usted, Vicente. Esta mañana ha estado con nosotros el coronel Galo Monteverde. Y vamos con más información.